de la mañana, 18 minutos. Amable audiencia de Atalaya, que sintoniza este programa de opinión política, el primer programa de opinión política de Guayaquil. Estamos saludando a los oyentes de Atalaya, de nuestra ciudad, de las 24 provincias del Ecuador, de los ecuatorianos y también a aquellos compatriotas que están viviendo o están de visita en otros países y que nos sintonizan a través de Nos las están redes sintonizando sociales. en este Claro momento. que sí, les tenemos que invitar en este momento porque ya el abogado Hugo Landívar Orellana está saboreando café Conquistador Premium. Pero hace rato ya llevo mi Este café es un sabor especial de café arábigo ecuatoriano, tostado y molido, listo para saborearlo en la mañana. Un café muy íntegro, de mucho sabor, de mucha desde espesura. 1949. Claro que sí, granos de café 100% ecuatoriano. Le vamos a enviar a nuestro próximo invitado, le vamos a enviar una tacita, pues debería estar aquí en cabina Lo que para pasa es que el brindarle. matemático no viene, pues nomás No, desde pues, lejos. tiene que venir. Café, pues. Ve, ahí tiene café conquistador. Bien, Lo dejó callado. Ahí lo Oiga, tiene. sí me gusta, ¿no? Bueno, ya adelantamos que el siguiente invitado es el matemático Juan José Illingworth Niemes. Después, además que alguna vez fue diputado, porque ahora le dicen asambleísta, también es columnista, no es editorialista, es columnista del diario El Universo. Los editorialistas es los que escriben el editorial y él escribe columnas. Correcto. Leemos regularmente sus bien contenidas columnas en el diario El Universo, y yo sé que le está picando la lengua para hablar de las elecciones, el resultado electoral. Juan José, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es su balance del resultado electoral del domingo, Juan José? Muy buenos días a todos, Alcides, Andrés. Realmente ha sido algo inédito, muy interesante. Pienso que lo más determinante fue el entorno de la situación del país, porque es tan desagradable el momento político que vivimos en donde ya realmente no hay cómo creer en nada, ni en una policía, ni en unas fuerzas armadas que ante las cárceles pues no producen resultados que todos queremos, las cosas del sector público no funcionan, la parte económica está floja, los hospitales no funcionan, es decir, hay una sensación en que nada de lo público funciona y la gente está harta de todo lo público, de ver a los políticos como los responsables de esta pésima situación. Y eso ha puesto a los habitantes, a los ciudadanos, en una situación en la cual realmente este hartazgo hace que cualquier cosa, ¿no verdad?, nos haga cambiar de opinión, como creo que sucedió en los últimos días antes de la elección, ¿no verdad?, en donde la gente no sabía por quién votar. Esta desazón hace que haya inestabilidad en las posiciones, porque en el fondo ninguno nos termina de convencer. Y como ninguno nos termina de convencer, estamos a la pesca de cualquier cosa que los diferencie, y eso pienso que fue lo que provocó que esa bolsa de indecisos que existía ahí en gran tamaño, de repente todos se fueron por acá a este joven Noboa, que promete pues algo diferente, que no estaba vinculado al pasado, ni por haber sido vicepresidente de Lenín Moreno, ni por haber tenido vínculos con el correísmo, su compañía. Es decir, Noboa supo estar ahí, ¿no verdad? Y de repente toda esta desazón y este hartazgo hizo que reciba un apoyo masivo, y creo que esto es bueno para el país porque nos ha generado una esperanza de este retoño de la política que significa Daniel Noboa. Usted dijo antes del domingo que iba a votar por el mejor, no dio nombres, y que en la segunda vuelta votará por el menos malo. ¿Sigue manteniendo ese criterio? Es verdad, yo voté por Otto Sonnenholzer, me parecía que era el mejor candidato, me parecía que era la persona que iba a hacer una mejor presidencia, ¿no verdad? Por su formación, por su trayectoria, y efectivamente voté por él. Pienso que cometió errores en su campaña, un poco quizás se durmió pensando que venía de Harvard con la maestría en administración pública,
que tenía el respaldo de la élite pensante, pero no supo leer que había un contenido que transmitir, ¿no verdad? Y ese contenido no era alrededor de la persona, del candidato, es decir, voten por mí porque yo soy el mejor. No, realmente una campaña en mi criterio se gana por el contenido y no por por la persona candidato. Y en este caso, el contenido no solamente era un tema, vamos a luchar contra la delincuencia, como Topic trató de vender, sino el contenido tenía que ver con sintonizar la desazón, el hartazgo ciudadano, que finalmente produjo el resultado que comentamos. Pero seguimos votando por emociones y no por razones, pues Juan José. Es verdad, yo pienso que eso es un componente y la otra es, votamos por razones individuales y personales, es decir, en el fondo cuando uno raya la papeleta dice, yo qué gano votando por este, o sea, ¿qué me va a dar este de aquí? Y ahí es donde se produce la elección de cada cual, que es sentimental, sí, también tiene algo de racional también, y sobre todo, pienso yo, tiene que existir una razón personal por la cual el ciudadano se identifique y quiera que esa persona vaya a la presidencia. Y esa razón, obviamente, no tiene que ver con el candidato, tiene que ver cómo el candidato me afecta a mi vida. En eso pienso que estamos ante un joven político, un retoño muy joven, si logra ganarle a Luisa en la segunda vuelta, y así lo esperamos, quienes no creemos en la tendencia correísta, pues pienso que será todo un desafío. Creo que tiene ciertos atributos importantes para no mezclarse con la vieja política. No creo que logrará necesariamente todo lo que quisiéramos, que es prenderle fuego a tanta burocracia, por ejemplo, a tanta delincuencia, porque es un tema muy difícil de, de enfrentar, ¿cierto? Son 600, 700 mil burócratas que se consumen realmente el dinero público, El que Real nos dejan Poder. sin obras, y no sé hasta qué punto Noboa o cualquier persona que vaya a ser presidente, pues pueda resolver los problemas más importantes del país, que son el exceso de burocracia y también pues una burocracia que ha caído en sintonizar con el narcotráfico, ¿no verdad? Está corrompida, pienso yo, los distintos estamentos, la justicia, la fuerza de seguridad. No es cuestión de narcos generales solamente, sino que toda la institución en general, de la cosa pública que debería ayudar a enfrentar la delincuencia, como es la justicia y como es la fuerza del orden, la ciudadanía intuye que está contaminada, ¿cierto? Y eso es un problema muy grave y muy difícil de resolver. Usted sabe bien que la burocracia es el real poder del país. 9 de la mañana, 26 minutos. Continúa la entrevista con Juan José Illingworth, con mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Juan José. Mucho gusto de saludarlo. Usted sabe que siempre hemos coincidido fundamentalmente en los temas de autonomía o federalismo. Hemos coincidido en forma permanente. Pero ahora quiero preguntarle, ¿se debió a que el periodo de gobierno que va a tener quien llegue a la presidencia va a ser muy corto? ¿Se debió a eso quizás que ninguno de los candidatos mencionó el tema autonómico como una fuerza de campaña, como algo positivo para su campaña? Y estamos en el abandono de aquella decisión que tomó el pueblo ecuatoriano en el año 2000. Juan José, no le paramos bola, los políticos no le paran bola y seguimos con un centralismo que ha destrozado al país a través de la vida republicana. Es verdad, y esa autonomía no solamente que ha sido olvidada, sino que también ha sido olvidada, por ejemplo, la voluntad manifestada en una consulta popular de que no se vote en plancha, ¿no verdad? Hubo una consulta que se le preguntó a la gente, ¿usted quiere que vote en plancha? En la época de Alarcón, la gente respondió, no, no queremos votar en plancha, queremos votar por las personas. ¿Y qué resulta? Que estamos en un sistema político en el cual las agrupaciones que ya son aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, que es otra especie de mafia ahí,
Entonces, esas agrupaciones son los portaaviones en donde se montan pues los distintos candidatos, a veces compran las agrupaciones, a veces las alquilan y termina sucediendo, como en este caso, que el candidato Villavicencio, ¿no verdad?, ha promovido una cantidad de asambleístas en la lista 25 muy importante, sin que esos asambleístas realmente estén ligados al trabajo de Villavicencio, sino que simplemente el portaavión llamado Construye, que prestó el nombre, se va a beneficiar de este asunto. Entonces, otra vez tenemos a una clase política que hizo caso omiso de la voluntad popular de votar por personas y no por planchas, y tenemos a estos andariveles de alquiler que prestan nombres y que a cambio de dar una candidatura presidencial, ellos consiguen asambleístas. Entonces, eso en cuanto al hartazgo de la clase política. Pero en cuanto a su punto, Julio, ¿cómo no será de cierto lo que usted sugiere con su pregunta, que en este momento hemos votado en una consulta todo el país que ha dicho, ¿sabes qué? No extraigas el petróleo de una zona del Oriente. Y justo esa zona del Oriente ha votado que no tiene problema en extraer, porque ellos se benefician, tienen trabajo, han visto prosperidad con esa extracción, ¿no verdad? Y obviamente están tomando en cuenta también el tema ambiental. Y sin embargo, resulta que todo el país, ¿no verdad?, le vamos a imponer a esta localidad nuestra voluntad de que no extraigan. Por Dios, vea usted cómo entre comillas, nacional termina imponiéndose a lo local. Eso para mí no tiene sentido y ha pasado desapercibido también en este proceso electoral. Si hubiera habido autonomías regionales, por ejemplo, o federalismo, ¿usted cree, mi querido José, que eso hubiera pasado? La situación, por ejemplo, de las provincias orientales que se han nutrido del petróleo históricamente, aunque en poca medida, no en su totalidad, pero si hubiera autonomía, ellos hubieran manejado el petróleo y no lo hubiera manejado la capital de la República, donde se concentra todo el manejo petrolero del país. Así es, no hubiera pasado. O si hubiera habido una consulta popular para saber si se debe explotar el gas del Golfo, ¿no verdad? El campo Amistad, etcétera, que como dice Alcides, es la burocracia la que manda, porque si bien es cierto, Lazo ofreció abrir este proceso, hemos visto cómo lo han diferido, y en este momento está abierto, pero está abierto de manera chueca, porque la burocracia siempre se las ha arreglado para mandar por encima de los presidentes. Mire usted que, por decirle un ejemplo, Lazo quiso juntar y fusionar el Banco del Estado, el Banco de Fomento, digamos, con la Corporación Financiera Nacional, y la burocracia le dijo, no, esto no. ¿Por qué? Porque hay burócratas empleados en cada institución y no tienen ningún interés en reducir y perder ese poder, ¿no verdad? Entonces, realmente la burocracia, los mandos medios, literalmente son burócratas en el sentido de que vivimos en un país en donde el poder está en esa burocracia, en esos mandos medios y no en la cabeza del Ejecutivo. Juan José, el país debería enterarse mayormente, por ejemplo, de que en este periodo presidencial el tema del gas del Golfo estaba en punto de caramelo, estaba listo para salir a buscar la concesión. El quinto puente que le llaman, o puente sur, estaba en punto de caramelo, pero la burocracia vino y todo lo detuvo, porque no le interesa el desarrollo de la periferia o porque le interesa que estemos mal toda la vida, para ellos ser los únicos que estén bien. Pero lo último, no sé si usted recuerda, mi querido Juan José, que nuestro ministro de Obras Públicas, don César Ron, denunció al país que le iban a sacar nuevamente un nuevo estudio para el Puente Sur, cuando estudios existen desde el año 2002 del gobierno de Gustavo Noboa, y le iban a hacer un nuevo estudio cuando los estudios anteriores estaban a punto de determinar ya la concesión. ¿Eso qué significa? ¿Boicot? ¿Qué es lo que pasa con eso, mi querido Juan José? A ver, una obra como el Puente Sur, cuyo costo anda por 1.000 millones, debe ser financiada porque
en la caja, en la cuenta única no hay el dinero, o puede que para el metro de Quito sí haya, ¿ok? Pero para este puente, pues que cuesta menos que el metro, definitivamente la burocracia y los ministros de finanzas de turno, inclusive todos los guayaquileños que han estado ahí, realmente no van a tomar la decisión de financiar con recursos públicos eso. Entonces, como hay que hacer un préstamo, eso se amortiza en base al flujo de vehículos. Y los estudios que hay tienen flujo de vehículos con pocos vehículos. Y eso hace que la presentación del financiamiento, ¿no verdad?, no cuadre y pueda tener problemas. Entonces, yo sí veo con buenos ojos de que se actualice el estudio de tráfico, no el diseño, porque el diseño está efectivamente, sino lo que sí hay que hacer es actualizar el estudio de tráfico para demostrar que eso se pagaría mucho más rápido y que la obra es totalmente factible. Pero, por lo tanto, no critico que se haga un estudio nuevo de tráfico. Lo que sí critico es que las declaraciones del ministro de turno es la centésima declaración. O sea, Lenín Moreno lo ofreció aquí cada 25 de julio, 9 de octubre, lo ofrecía de nuevo. Cada ministro lo volvió a ofrecer y realmente la burocracia se rasca la panza y se muere de risa, ¿no verdad? Sabiendo que ellos son los que informan y detienen. Así ha sucedido en los últimos años y obviamente eso tiene contento al concesionario actual de la Vialidad de Guayas, porque realmente con el dinero de la red vial de Guayas ya existe suficiente financiamiento para de ahí, ¿no verdad?, tomar dinero para amortizar una buena parte del préstamo. Pero esa es otra situación en donde mandan los políticos, en donde la concesión es totalmente opaca y no hay mayor rendición de cuentas. Se ha trastocado los términos originales que decían que el concesionario debía pagarle 4% del peaje a la prefectura y de repente unos señores, escúcheme bien Julio, dijeron no, tenlo nomás tú, le regalaron dinero público, o sea, al concesionario y no sé pues si la actual prefecta esté al tanto de esto, pero para mí es especulado coger algo público, como decía el contrato, 4% va a la prefectura y en este momento está en manos el 100% del el concesionario. Entonces, el puente sur debe ir de la mano con una reforma a esa concesión que está por vencer, dicho sea de paso, para meterlo al puente como parte de la concesión vial. Y ahí realmente se arregla todo, porque ahí sí, con fondos propios, ¿no verdad? Una vez más, pues, porque sacarle plata al lagarto centralista no es nada fácil, ¿no verdad? Ahí sí podrá construirse cuando sea una competencia local. Mientras sea como es ahora, efectivamente, Julio, quizás nuestros bisnietos vean construir el puente. Sí, y hay una cosa interesante. Cuando Nebot hizo la perimetral, yo recuerdo, lo criticaron acervamente y dijeron que eso era un gasto superfluo y hasta lo acusaron de que las tierras por donde iba a pasar la perimetral eran de él, ¿no? Cosa que se ha demostrado hasta la saciedad que no eran de él. Pero en ese entonces dijeron que eso no servía. Y el desarrollo se fue hacia esa zona, como cuando se hizo la carretera hacia el aeropuerto de Guayaquil, que era desolado, inmediatamente se desarrolló el área. Y como sucede en todas partes del mundo, usted hace una gran obra y hacia allá va el desarrollo. Se habla del aeropuerto en Daular y ya se está desarrollando enormemente esa zona. Y el momento en que se hable del quinto puente se desarrollará la zona y tendrá seguramente un flujo vehicular extraordinario. Pero bueno, dejémoslo allí porque le toca conversar con usted, nada menos que al abogado Hugo Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Julito. Juan José, ¿cómo le va? Buen día. Todos estamos hablando de burocracia y demagogia. Yo concuerdo con usted que lamentablemente el país no avanza por el exceso de burocracia, pero dígame, ¿cómo vamos a hacer con el evento del niño de un gasto de 9.000 a 10.000 millones de dólares superior a la pandemia? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para ayudar en esto, Juan José? Ese es un gran desafío. El fenómeno del niño también lo llaman al fenómeno de Daniel Noboa. El niño que nos va a sacar adelante
en este periodo de transición. De algún modo, esta persona, Daniel Noboa, creo yo que es alguien que piensa diferente, tiene excelente formación académica y me parece que está muy bien asesorado, ¿cierto? En lo político al menos. Si él mantiene ese nivel, si él se hace asesorar en la parte económica, eh, pienso yo que será, entre comillas, la mejor persona disponible para hacer frente a estos 18 meses, ¿cierto? Eh, pero efectivamente, el ministro actual, César Ron, ya está diciendo que la mejor manera de prepararse para el fenómeno del niño es invirtiendo en las carreteras, ¿no verdad? Pero nuevamente caemos en lo mismo de que ese Ministerio de Obras Públicas realmente es muy ineficaz. Vea usted, por ejemplo, la vía a Cuenca. ¿Cuántas veces y recientemente se firmó un contrato, dizque para organizar, hacer un bypass, esos derrumbes que hay? Y seguimos esperando. La calidad de la vía es totalmente mediocre. Entonces, el, yo pienso que ni el mago Houdini puede resolver esto, que no sea, ¿no verdad? Que no sea sentándose a ir en una guerra a muerte contra la corrupción, la ineficiencia, y como eso es muy difícil que suceda, nos queda el atajo de irnos a un federalismo, realmente un federalismo en donde los recursos se queden en cada región y claro, en ese momento ya esa burocracia obesa tendrá que buscar caridad en otro lado, porque si los recursos que produce cada región se quedasen en la región, obviamente que habría suficiente dinero para enfrentar al fenómeno del niño. Lo que pasa es que hay un montón de instituciones públicas que no sirven para nada, ¿no verdad? Hay una serie de cargos públicos que fueron creados simplemente para que como cuota política, vea usted el Seguro Social que pasó de 10.000 a 35.000 empleados y ahora nos van a sacar nuevos aportes para las jubilaciones. O sea, siempre los políticos piensan en resolver el problema pasándole la cuenta al ciudadano y eso tiene que terminar. Y una manera de que termine es con gobiernos locales fuertes. ¿Por qué? Porque el ciudadano que en este momento está amarrado de las manos y que no sabe pelear contra este monstruo que se lleva todo, por lo menos cuando haya gobiernos locales fuertes, tendrá más facilidad de pelear con el gobierno local para exigirle resultados y habrá mayor rendición de cuentas. Yo creo que en el mediano o largo plazo, un poco es la única solución al tamaño del Estado. Juan José, por otro lado, la candidata Luisa González ha dicho que ella utilizará 2.500 millones de la reserva del Banco Central para gasto público, entre eso seguridad, salud, educación y obras. Hemos analizado con el ministro de Economía hace breves minutos que esto no se puede dar porque va en contra del artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que el Banco Central del Ecuador no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central. Entonces, ¿por qué esta es la clase de demagogia y quizás sin asesores de pronunciarlo, así también como los ecuadólares, ¿no? ¿Usted cree que hay una ligereza en esto? Obviamente. ¿Qué piensa usted? Esta es mi opinión personal. Sí, es una ligereza y sobre todo una irresponsabilidad, porque no creo que se trate de ignorancia. Saben que no pueden, no deben, y como ya lo hicieron, porque en la época de Correas tomaron de ahí aproximadamente 10.000 millones de dólares y todavía no los devuelven, porque simplemente dejaron unos papelitos llamados bonos y algún día te pagaré. Entonces, la escuela correísta cree que la solución a todo es pues sacarle plata a los empresarios, ¿no verdad? Y decir que el Estado va a resolver todos los problemas. Este paternalismo realmente no funciona. ¿Por qué? Porque un país sale adelante en base a lo que produce. Y los que producen son los empresarios privados. Entonces, en vez de atosigarlos, hay que fomentar a que produzcan mejor, más eficientemente. Así que la idea de Luisa y de Arauz, pues, en el fondo de desdolarizar, es irresponsable, es criminal, le quitaría el poder
a la gente, porque en el fondo es muy fácil lo que ellos plantean. Al destruir el dólar, ¿no verdad? Comiéndose la reserva, básicamente lo que hacen es apostar a una nueva moneda que les permita resolver los problemas con emisión monetaria. Emiten nueva moneda, digamos, los patacones o los bolívares, como quieran llamarlas, y pagarán pues a las personas, a los ciudadanos normales, en estas cosas, en estos papelitos, que obviamente no van a tener el mismo valor real que un dólar. Esto ya ha sido utilizado en otros países, ya ha fracasado, pero la candidata Luisa y su equipo asesor pues siguen insistiendo porque lamentablemente hay un segmento de la población que tiene poca educación, hay otro segmento que cree ingenuamente que ellos son la solución porque de algún modo fueron tomados en cuenta, como en el caso de Manabí, que antes los gobiernos no le paraban bola a Manabí. Y hay que reconocer que Correa hizo la asamblea en Montecristi, hizo un montón de obras físicas allá, y el manabita se sintió contento porque dijo, por fin hay alguien que me para bola y que me tira un billete en obras públicas. Entonces, pienso que hay gente de buena fe que apoya esas tesis que en el fondo son irresponsables, y otras lo hacen de mala fe porque no les importa un pepino realmente los pobres. Como dice el Papa, me parece que aquellos partidos políticos que se nancan en los pobres realmente viven de ellos y terminan siendo millonarios con cuentas y vidas muy lujosas que todos conocemos. Gracias, continuamos con el CIDE. Las 9 de la mañana, 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos. Esta es Radio Atalaya, su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el matemático Juan José Illingworth. Oiga, Juan José, se ha levantado una polémica respecto a ese análisis que usted ha hecho de los resultados electorales, específicamente hablando de los dos finalistas, ¿verdad? González y Noboa, en lo que tiene que ver con las provincias. ¿Quién ganó en una y quién ganó en otra? Por ejemplo, Noboa ganó en 7, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Pastaza, Tungurahua y Zamora, y Luisa González en las restantes. Pero a la vez, algunos internautas, hoy es el Día Mundial del Internauta a propósito, han dicho que usted ha querido asociar victorias electorales con actividades ilícitas sin pruebas, lo cual constituye una acusación seria y dañina. Explíquenos bien qué fue lo que usted quiso dar o analizar en este tema. Bueno, en estadística hay una cosa llamada correlación que fue inventada alrededor del año 1920 por un inglés, Peirce, y que mide la correlación entre dos variables. En este caso, el porcentaje de votos que obtuvo Luisa en cada provincia con el porcentaje de actividad del narcotráfico. Y a lo que uno hace el gráfico, resulta que en las provincias fronterizas, las provincias norte del oriente, de la región amazónica, es donde más ha sacado votos Luisa, porque si usted va para el centro de la región amazónica o para el sur, su porcentaje de penetración electoral baja considerablemente. Lo mismo sucede en la costa, fuerte en Esmeralda y Manabí, incluso en Santa Elena, en donde a propósito Daniel Noboa pues fue asambleísta por Santa Elena. Entonces se esperaba a que Daniel Noboa gane en esa provincia, pero no es así. Perdió por poco, pero perdió. Entonces, luego está Santo Domingo, que es una provincia también donde el narcotráfico está muy activo, los ríos y Guayas también, porque de algún modo la droga, ¿no verdad?, proviene de Colombia y tiene un tráfico por las carreteras hasta llegar a Guayaquil. ¿Por qué? Porque aquí es el puerto. Entonces aquí es donde se contaminan los contenedores, porque es a partir de Guayaquil que se exportan contenedores de banano, de camarón, etcétera. Y por consecuencia, pues,
hay un mapa del narcotráfico en Ecuador, ¿cierto? Y resulta que a la hora de la verdad, ese mapa coincide con la mayor propensión al voto de Luisa. Entonces, es una coincidencia, ¿no verdad? Correlación no implica causación, no implica que efectivamente existe una relación de causa-efecto, pero obviamente que da a pensar de que podrían haber situaciones, ¿no verdad?, ligadas al narcotráfico que por coincidencia, ¿no verdad?, van acompasadas de la penetración electoral de la Revolución Ciudadana. Recordemos que la Revolución Ciudadana en su momento promocionó la incorporación de las pandillas, que también sabemos, pues las pandillas están vinculadas al microtráfico y al narcotráfico. Entonces, sí hay razón a pensar que hay algún tipo de relación, aunque no se lo pueda demostrar. Lo que yo he hecho en Twitter es publicar el mapa electoral y hacer notar que hay una coincidencia. Hasta ahí puedo yo llegar, porque desarrollar más allá es difícil, ya que no hay cifras, digamos, aunque sí conceptos de tal vinculación. Pero hay un comentario también en las redes sociales del expresidente Correa a propósito de su análisis también en las redes sociales. Dice lo siguiente, atención, dice Rafael Correa, ¿no? Atención, el oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena, Orellana, Sucumbíos, Europa, América del Norte y Latinoamérica. 2 puntos. De acuerdo con este sujeto, usted, ex congresista, por su apoyo masivo a la Revolución Ciudadana, ahora sus provincias son narcos. Odiador chiflado termina. Claro, él justamente está diciendo que por haber votado principalmente por Luisa, son narcos. Pero eso es lo que él interpreta de mi publicación. Pero está equivocado, porque la correlación, y hay un lema universalmente conocido que dice, correlación no implica causación. Googléelo y verá que correlación no implica causación. Es una de las frases más trilladas en estadística. Y yo he presentado cifras de correlación. Viene Correa y dice, este odiador, exdiputado, está diciéndoles a ustedes que son narcotraficantes. Y resulta que yo no he dicho eso. Y resulta que es bien consabido de que la correlación no implica esa relación causa-efecto, porque además, como han salido a contestar algunos manavitas, esmeraldeños o guayacenses incluso, nos da pesar. A mí me pesa, yo vivo en Guayas, es una de las provincias afectadas por el narcotráfico y es una provincia en donde la Revolución Ciudadana ha tenido una votación importante, pero yo no me siento identificado con la Revolución Ciudadana. Tampoco disfruto de que aquí uno haya peligro de salir a las calles. No, no disfruto. O sea, mi voluntad no está en juego. No me siento acusado por esa correlación. Pero Correa sí, ¿por qué? Porque él es político y pretende con el tuit, ¿no verdad? Reivindicar el orgullo de los manavitas, de los esmeraldeños, para decirles, oiga, aquí el matemático los está acusando de narcotraficantes y no es esa ni la voluntad ni, ni el contenido de la publicación del tweet. Yo me cuidé obviamente de hacer notar que era una coincidencia, que era una correlación y no una causación. Correcto, 9 de la mañana, 52 minutos. Continúa la entrevista con más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Matemático Illingworth, ¿usted qué cree que debemos hacer para acabar con el centralismo, con esta situación de una burocracia no solamente ineficiente, sino corrupta, con esta tendencia al estatismo? Porque el Estado, cuando hablamos de Estado, normalmente nos referimos al gobierno central. Quiere más vale abarcar cada vez más cosas. Usted recuerda que con la anterior constitución a la del 2008 se habían determinado muchas competencias para las regiones y para las provincias y para los cantones. Pero la constitución del 2008 es prácticamente regresiva y centraliza, le quita esas competencias, las asume el poder central. Usted debe recordar, por ejemplo, que
Nebot aquí, por mencionar a un alcalde muy conocido y muy cercano, Nebot aquí hizo el PAP, que por $1 les daba atención médica, les daba medicina a la gente sin tener que ir a los hospitales ni a pasar a amanecerse allí desde las 2 de la mañana para coger un turno, ¿no? Y vino el señor Correa, centralista, y le quitó esa situación. Le dijo, usted no tiene por qué dar salud, la salud la doy yo. Usted recuerda el tema de la seguridad, usted recuerda el tema de la educación con las escuelas y todo eso. Todas esas atribuciones que estaba asumiendo en parte el municipio de Guayaquil, se las quitó. Y ahí vemos los resultados. Estamos viendo los resultados. Si siguiera el PAP, si siguiera la seguridad de Nebot, si siguiera la salud de Nebot, oiga, la educación de Nebot, que en ese entonces estaba dando sus primeros pasos, hoy las provincias, los cantones, las parroquias, no tendrían la situación en la que estamos. Pero la pregunta es, Juan José, ¿qué podemos hacer realmente para que esto cambie? Para llegar, como yo llamo, a las autonomías, que para mí es la verdadera revolución. Julio, hay dos componentes en su comentario y pregunta. Un componente con el cual usted inició su intervención es el hecho de que el Estado cree que debe meterse en todo y resolverlo todo, ¿cierto? Ese es un componente. Entonces, según ese componente equivocado, por ejemplo, si hay maltrato del género masculino contra el género femenino, viene el sector público y dice, ese es un problema público, yo tengo que hacer algo. Entonces, crean una serie de estamentos públicos y leí hace poco que en este año se está gastando $300 millones en burócratas que pertenecen a este programa, llamemos así, de la defensa del género femenino contra la violencia masculina. Ok. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro, un problema social real. El problema es que la burocracia piensa que eso lo debe resolver una política pública. Inventa una herramienta, una burocracia, una institución y una serie de programas que dice que van a resolver esto. Y en la práctica, ¿no verdad? Tenemos una policía que protegió al policía que mató a golpes a su esposa, que le fue a reclamar porque le estaban poniendo los cachos. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, por Dios, es el mismo sector público que por un lado gasta plata y por otro lado solapa, ¿no verdad? Estos excesos que no solamente se dan en la policía, sino en muchos ámbitos. Y ese es el tema, ese es un tema, ¿cierto? En donde la equivocación está en pensar que un burócrata tiene la solución. El otro problema, que también es un error, es pensar que ese poder público que dice que se apunta para resolver un problema social debe ser ese poder centralizado. Entonces, son dos problemas distintos. El uno, creer que un árbitro me va a resolver los problemas, y el otro, sin tener en cuenta la lógica global de la cosa pública, y el otro, el de pensar que, no, si hay que resolverlo, esto se tiene que hacer desde la capital. Y efectivamente, el PAP que usted señala y muchas otras competencias han sido 1000 veces mejor manejadas desde lo local, antes que desde lo central. Entonces, se juntan esos dos errores. Ahora, ¿cuál es la salida? Dice usted, Julio. ¿Qué debemos hacer? Es poco lo que podemos hacer, lamentablemente, pero lo primero es darse cuenta de que ahí están los dos problemas centrales y exigirle a los políticos de turnos que atiendan estos dos problemas. Yo personalmente pienso que hacen mal los economistas, fiscalistas, en algunos de ellos amigos míos, entre ellos Pablo Rosemena, que acaba de intervenir, Fausto Ortiz, el economista Alberto Dajic. Normalmente los que han sido ministros de finanzas salen a decir, el Yasuní, necesitamos plata, va a quebrar el país. Y el punto de vista ahí es conseguir dinero para que funcione este Estado. Pero no se preguntan, ¿no verdad? Como en el caso también
de la comisión que ha planteado las reformas al Seguro Social para las jubilaciones, hay que sacarle más plata, ya hay que eliminar esta manera de jubilarse, pero nunca atacan el problema, solamente ven como el problema la falta de dinero y encuentran que la solución es sacarle más dinero a la gente. En ningún momento dicen, aguántate un ratito, esto de aquí, el problema no está en sacar más plata, porque la van a seguir pulverizando. El problema no está en eso, el problema está en destruir el gasto ineficiente, en reducirlo, en pasar de 35.000 burócratas del Seguro Social a regresar a los 10.000 que deberían de haber. Entonces, mientras ningún político, ningún analista, ningún economista, por amigo que sea, político, plantea el tema de fondo, obviamente vamos a seguir exigiéndole a la gente que aporte para mantener a este dinosaurio obeso, lagarto centralista. Juan José, no sé si usted vio hace pocos días el manifiesto de AME, de que no les mandan los recursos, pero en lugar de estar haciendo esos manifiestos, ¿cuándo se ponen a pelear por eliminar este centralismo que no los deja desarrollarse? Se conforman con las migajas que les manda el gobierno central. Y no hay una pelea real de ellos, que son los representantes populares, y tienen que haber voces como la suya, como la mía, para protestar por esta situación, cuando nosotros no tenemos el poder que ellos tienen como para poder realmente pararse firme y decir hasta cuándo el centralismo. No es que lo van a inventar, no es que van a inventar el reclamo. Ya en el 2000 nos pronunciamos por acabar este sistema de gobierno. Ellos lo que tendrían que hacer es pelear porque se cumpla la voluntad popular, pero mandan un manifiesto diciendo, no nos mandan el dinero. ¿Está bien eso, Juan José? Bueno, el AME, que debería representar el interés de lo local, es una institución que tiene sede en Quito, comenzando por ahí, ¿cierto? Y es una institución en la cual lamentablemente están allí personas que terminan lucrando de esa burocracia del AME, ¿cierto? Y haciendo pactos con el gobierno. Y entonces el gobierno, de manera tapiñada, le da recursos, por ejemplo, de empresas petroleras. Entonces, si usted revisa el presupuesto y los gastos y los concursos públicos que hacen las petrocomerciales, etcétera, usted va a notar que esas instituciones petroleras le hacen dinero y subvencionan a ciertos municipios o prefecturas escogidos políticamente. Entonces, a cambio de esos recursos, los funcionarios del AME, ¿no verdad?, hacen su labor, hacen de puente negociador entre el gobierno de turno, en este caso de Guillermo Lasso, y ciertos municipios que pasan a ser los beneficiarios. Pero vea usted cómo el principal funcionario técnico del AME, que es Johnny Firmat, a quien en su momento conocí como alcalde del Cantón Bolívar, de la provincia de Guayas, realmente van los alcaldes, un montón de alcaldes, y dicen, ¿sabe qué? Se acabó esto, por favor, ya, deja de pactar con el gobierno. Y el señor dice, no, a mí no me puedes votar tú. Es decir, hay el gusto por quedarse en el cargo, ¿cierto? Y porque de ese cargo se administra poder que no representa a lo local, no representan. El AME jamás ha representado a los gobiernos de turno, políticamente tal vez, pero han servido, mire lo que le voy a decir, Julio, el AME está ahí para vender, ellos venden la representatividad, ellos venden a los gobiernos locales al gobierno central de turno. Eso es lo que ha pasado desde el gobierno de Abdalá Bucaram, Alarcón, en adelante. Eso ha pasado en décadas. Hugo Landívar, por favor, adelante con sus preguntas. Muchas gracias, Julito. Juan José, en un momento dado se habló del COTAD, del Código Territorial, y que se iba a dividir al país en regiones. Me parece que eran 4 y un gobernador elegido por elección popular. Esto de aquí tenía un tiempo para hacerse y no se hizo y quedó en el olvido. ¿Usted no cree que eso podría ser una solución a algo parecido al federalismo o por provincias? Es muy tibio el avance que se podría conseguir ahí y muy grande el esfuerzo para conseguirlo. Por lo tanto, no es la mejor manera de proceder, porque la Constitución efectivamente
dispuso la posibilidad y en tantos años la obligación de que estas provincias se reorganicen en regiones, ¿cierto? Es verdad eso, pero lo de fondo es que estas nuevas regiones no tendrían más poder y más recursos. Entonces, ¿de qué valdría, no verdad, que se junten varias provincias para convertirse en región si no van a tener más poder? Ese es el tema de fondo por el cual ese camino no es el camino apropiado, a pesar de que está contemplado en la Constitución, porque esa Constitución retomó para el gobierno central prácticamente todo. Y la Constitución del 98, ¿no verdad?, que tenía un artículo que decía todo es descentralizable, todo, menos tres cosas, que era la seguridad, la política económica y la representación exterior. Todo era descentralizable. Eso decía la Constitución del 98. Y vino la Asamblea de Manabí y dijo, reformuló las cosas al revés y dijo, todo es del gobierno central, todo, menos estas 4 o 5 cosas. Entonces la educación, la salud pasó a ser central. Entonces, mientras esté ese artículo de la Constitución que recentralizó todo y que hasta la descentralización de lo descentralizable, ¿no verdad? Lo puso en un Consejo Nacional de Competencias nacional. Mire, todo lo que tenga la palabra nacional es centralista. Nacional no existe. Lo que existe es lo central. Entonces, la Constitución actual, por un lado, dice, hagan su región, pero es como decirle, jueguen bonito ahí ustedes, que igual no van a tener poder. Entonces, no es negocio, no es rentable ir por ahí no está la solución. ¿Usted cree que sería factible una asamblea constituyente o una reforma, enmienda a la Constitución en ciertos artículos como el que acaba de nombrar? La Constitución actual es centralista y mientras esté vigente no hay chance de que vayamos a un federalismo. Por lo tanto, o se rompe cambiándola por una nueva constitución a través de una constituyente, o hay algún movimiento popular que rompa esta situación y que produzca un cambio constitucional rápido con un interinazgo que cambie las cosas. ¿No verdad? Me refiero a un interinazgo dictatorial, obviamente, pero no hay otro camino. O cambiamos la constitución por una dictadura o cambiamos la constitución por una constituyente, porque con la actual no hay chance a que, por ejemplo, Guayaquil maneje ni siquiera su puerto, imagínense. El puerto de Pozora y de Guayaquil no son manejados por el municipio. Son concesiones que fueron decididas por el gobierno central. Realmente todo lo más importante, educación, salud, pertenece a la competencia central. Entonces, no hay cómo resolver. Ir a una constituyente con todos los riesgos que eso implica políticamente es un desafío, ¿cierto? Pero desde el punto de vista lógico, es un camino efectivamente posible, ¿cierto? Y el otro camino es que alguien diga, se acabó esta vaina, monopolice la avenida 25 de julio, la cierre en un paro brutal, masivo, en donde no se pueda exportar ni importar a través del puerto de Guayaquil, ¿no verdad? Y se le haga entender al país que esto tiene que acabar, ¿no verdad? Obviamente ese camino es complicado porque se rompe la estructura democrática, pero podría suceder como antes ya sucedió en la década de los 60, en donde un paro de Guayaquil detuvo el funcionamiento de todo el país porque precisamente se controlaban las aduanas. Y al parar las aduanas, se paró el ingreso más importante de aquella época, porque en esa época realmente los ingresos por impuestos eran mínimos, porque la gente evadía muchísimo. Y lo que se pagaba eran los impuestos arancelarios. Se detuvo el flujo de dinero y se mató, se le quitó la sangre al dinosaurio. Actualmente no es así. Actualmente el dinosaurio tiene un sistema montado por el SRI que se nutre de sangre y proteínas de todo el país. Y entonces, por ahí no va la solución. La solución es de una revuelta, digamos, sería física. Y físicamente, ¿no verdad? Parar el país a través de bloquear el puerto
hay que tomar control de una sola avenida, la 25 de julio, ¿no verdad? Y provocar un cambio de modelo hacia un modelo más racional y equitativo. Muy bien, le agradecemos mucho pues al matemático Juan José Illingworth Niemes por haber estado con nosotros analizando algunos temas de actualidad, como el caso de los resultados electorales, etcétera. Juan José, muchas gracias. Como siempre. Encantado, un saludo a todos, buen día. Bueno, buenos días, matemático Gracias. Juan José Illingworth, 10 de la mañana, 8 minutos.